Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Qué bendición poder saludarte y juntos llegar al final de un año. Sin duda, al mirar hacia atrás, podemos recordar los milagros, las bendiciones que el Señor derramó en nuestras vidas. Al estudiar esta última lección, analizaremos algunas lecciones que nos dejó el libro de Job, para así juntos iniciar un nuevo año tomados de la mano de Jesucristo. Universitaria, ya listos para iniciar con el repaso y el análisis de la última lección de este año, 14 lecciones del libro de Job, que sin duda nos han dejado grandes enseñanzas. Bueno, antes de iniciar con el repaso, quiero presentarles, como es costumbre, a quienes están con nosotros aquí en el estudio. Voy a iniciar por mi lado derecho. Está con nosotros Javier Muñoz, soy estudiante del quinto año de medicina de aquí de la Universidad de Montemorelos. ¿Originario, Javier? Soy de la Ciudad de México. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, pastor. Mi nombre es Nelly Guade, soy egresada de Psicología Clínica de la Universidad de Montemorelos y soy de Minatitlán, Veracruz. Bienvenida, Nelly. Gracias. Mi nombre es José Méndez Wilson, empleado de la universidad atendiendo el área de servicios escolares y soy originario de Ciudad Obregón, Sonora. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué les parece si nos guía en oración para dar inicio al estudio de la palabra? Con gusto. Amante Dios y Padre, suplicamos tu presencia y que tu Santo Espíritu pueda dirigir nuestro estudio. Amén. Que estos conocimientos y estas revelaciones, Señor, sean para engrandecimiento de nuestro carácter y para el conocimiento de tu bondad y misericordia. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final del estudio de este trimestre. Hemos hablado del sufrimiento, pero hemos hablado también de la bondad, de la protección de Dios. Hemos analizado el gran conflicto desde sus diferentes perspectivas a través de las 14 lecciones. Y quisiéramos resaltar algunas de las lecciones de Job que nos dejó este trimestre. ¿Con qué nos quedamos para este trimestre? ¿Qué cosas nos impactaron? Nelly, ingeniero, Javier. Podemos decir que la experiencia de Job nos deja un buen sabor de boca espiritual, porque en toda su experiencia de Job a través del libro nos enseña que aún en la aflicción, aún en la adversidad, Dios está presente. Dios está presente. ¿Qué cosas podemos resaltar del estudio de todo este trimestre, Javier? Bueno, a mí me sorprendió mucho que cómo Job se mantuvo fiel a lo largo de todo el sufrimiento que pasó. Y bueno, me deja a mí una enseñanza personal que a pesar del sufrimiento, de las pruebas que puedan llegar a mi vida, pues mi decisión debe de ser confiar en Dios, permanecer fiel y saber que al final Él tiene una recompensa. Sí, Nelly. Somos personas de fe. La lección fue muy clara y nos dice que hay cosas que no se pueden responder, misterios tal vez. Sí, de hecho, hay una parte que me gustaría que abordáramos, es por fe y no por vista. Entonces creo yo que me quedo con eso. En un texto dice, no mirando las cosas que se ven, ¿no? Porque hay cosas que se ven. Nosotros somos muy dados a que tenemos que ver para poder nosotros actuar. Y hay cosas que no se ven. Y bueno, tenemos aquí un estudiante de medicina, tú que te toca trabajar con las emociones, y no sé en qué área de la ingeniería se desempeña usted. La información fue industrial y electrónica. Electrónica, entonces hay ondas que no se ven, hay emociones que no se ven. Hormonas, neurotransmisores, células. Que no se ven. No sé. ¿Qué podemos resaltar nosotros cuando hablamos de la fe? La fe está bien explícita en el libro de Job. Nosotros podemos decir que tenemos fe porque leemos y vemos a Cristo a través de la Biblia. Tenemos el panorama completo, ¿verdad? Sí, recordemos que el libro de Job fue el primero que fue escrito antes del Génesis. Entonces,
Prácticamente podemos decir, Job no tenía Biblia donde estudiar como nosotros lo hacemos. Así que la fe debe haber sido bien fundamentada simplemente en la sencillez de espíritu, de sentir la presencia de Dios en su vida. Sí, la vida de Job es muy interesante, cómo él reflexiona acerca de la naturaleza, cómo reflexiona acerca del cuidado de Dios, cómo él tuvo tanto, ¿no? Y sin tener la Biblia, como nosotros hoy en día, su experiencia con Dios es tan profunda que en medio de la gran dificultad que le tocó vivir, en el gran conflicto, en medio de ello, él sigue manteniendo su fe en Dios. Ahora sí, sin ver. Sí. Hace poquito leí una reflexión, que Dios es como el aire. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Y esa es la única evidencia que tenemos nosotros. Que con nuestra vida se demuestre que, aunque no lo vemos, nosotros lo conocemos, lo sentimos. Sí, Nelly. Pues hay mucha gente que debate mucho el libro de Job, ¿no? Del sufrimiento, de cómo es. Y también hablaban por ahí de cómo podemos estar seguros que existe el mal y qué es el mal. Sí, de hecho es la parte del lunes que menciona el mal, ¿verdad? Ah, ok. Y sin lugar a dudas creo yo que la diferencia que hace en el que confiemos en Dios, donde podemos confiar que Él nos dirige, ¿no? ¿Cómo podemos explicar el mal, que es algo que de pronto hay clasificaciones, ¿no? Que natural, que el mal moral. Uh-huh. Nosotros, al tener un panorama amplio con las Sagradas Escrituras, ¿qué podemos nosotros decir del mal? ¿El mal existe? ¿El mal es real? Pues hasta en un tono divertido a veces lo escuchamos, ¿no? De que el mal es simplemente la ausencia del bien, como la oscuridad es la ausencia de la luz. Para nosotros, desde la perspectiva cristiana, el mal tiene que ser vivir apartados de Dios, que es la fuente del bien, del amor y sus principios. ¿En dónde se originó el mal, Javier, Nelly? Pues en el cielo. Okay. ¿Cómo lo podremos explicar? Porque de pronto decimos el cielo, a decir, ¿cómo Dios también originó el mal, ¿no? Justamente lo que hablaba el ingeniero, surgió del momento en donde Lucifer se aparta de Dios. Y ahí ese fue el principio del pecado para mí. Tuvo la decisión él de apartarse, de querer ir en contra de Dios, y ahí se originó el mal. La Escritura dice que a dónde se envió al enemigo después del conflicto que hubo en el cielo. Para acá. Para acá. El libro de Job dice que rondaba la tierra. Sí, rondaba la tierra, buscando, ahora sí, como dice la Escritura, tratando de devorar, ¿verdad? Como león rugiente. El mal es tan real como el bien. ¿Y qué podemos hacer nosotros para explicarle a los demás, o cómo podemos vivir nosotros para que podamos mostrar que hay una diferencia y que puede haber una diferencia? Porque a veces la gente dice, yo quiero dejar de hacer el mal, pero no puedo, no sé qué tengo que hacer, a quién tengo que acudir. Yo creo que el mal no va a desaparecer. Estamos en un mundo pues lleno de pecado, y dentro de nosotros no hay ni uno que no sea pecador. Entonces a veces queremos hacer cosas y hacemos todo lo contrario. O sabemos que tenemos nuestro punto débil con el cual estamos luchando frecuentemente, y sin querer ya fallamos. Sí. Pablo dice, queriendo hacer el bien, eso no lo hago. Y es algo que nos pasa, ¿no? Pero yo creo que el secreto está en esforzarnos diariamente por hacer el bien, pero sabiendo que nosotros no vamos a poder lograrlo. Podemos lograr la perfección, que era lo que hablábamos hace un momento, antes de empezar la grabación. Podemos lograr la perfección, pero la perfección no se basa en nosotros, sino la perfección la podemos alcanzar por medio de Cristo. Y es que de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza humana no nos podemos deshacer. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, es en Dios que encontramos la perfección. El primer versículo de Job nos habla de un hombre, es decir, está hablando acerca de su naturaleza humana, de Job ahí. Pero dice hombre perfecto y recto, y luego da la razón de su perfección, temeroso de Dios y apartado del mal. Si nosotros pudiéramos resumir el libro de Job,
después de 42 capítulos, después de 14 semanas de estudio, ¿cómo lo describiríamos en una oración? Con las lecciones aprendidas, con el gran conflicto que se vive allí. ¿Qué podríamos resaltar? Pues para mí la fe. Fe. Fe porque... Desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta el final es difícil, más difícil creer cuando no te va bien. Cuando no te va bien. Sí. Un hombre que sabe quién es, porque él cuando le fue quitado todo dijo, pues desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir sin nada. Es interesante lo que menciona Andrés, sabía quién era él, ¿verdad? Sabía su condición. Y lo que usted, ingeniero, mencionó en el capítulo 1, versículo 1, en mi caso, yo me quedaría con eso, ¿no? Así es. Yo creo que ¿cuántos de nosotros no anhelamos, tener, como dice Job 1.1, lo siguiente? Miren, lo vuelvo a repetir, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no quisiera tener un hijo así también, los que somos padres? Perfecto. Y como lo estudiamos en la lección pasada, pues perfecto era un hombre maduro, era un hombre centrado, un hombre que confiaba en Dios, temeroso en el aspecto de que era fiel a Dios. Y es una descripción que yo para mí me quedaría con eso. Y algo que también podemos ver es que dentro del sufrimiento de Job, Dios nunca lo abandonó. Entonces Dios también está siempre presente y sufriendo por nosotros, a tal grado que, como ya sabemos, ¿no?, que mandó a su hijo aquí para poder morir y demostrarnos que no solamente tenemos esta vida, sino que tenemos una vida venidera, donde Él vendrá por segunda vez. Sí, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Qué bueno que mencionas esa parte, cómo Dios está con nosotros acompañándonos, ¿verdad? Yendo en el transcurso de la dificultad, porque a veces nosotros pensamos que Dios está lejos, que nos dejó y que arréglatelas como tú quieras, ¿no? Dios tiene un plan preparado para nosotros y ya vino y ya murió y ya nos espera. Dice que allá arriba está creando. Bueno, lo que dice Juan 14:1 al 3, ¿verdad? Nos dice que recordemos que Él está preparando moradas para nosotros y que vendrá por nosotros. Sí, ingeniero. Y desde la perspectiva cristiana, insisto, esperar en Dios significa, como se le fue prometido a Abraham, como viendo al invisible. Es más real lo que no vemos ahora, que está fundado en la esperanza, que lo que sí vemos, porque lo que vemos y experimentamos ahora es temporal, que puede servirnos o debe servirnos a nosotros para perfeccionar nuestro carácter, aún las aflicciones, para una vida futura en la que no habrá esa imperfección llamado mal del cual que estamos hablando. Así es, ingeniero. Pronto recibiremos ese lugar donde no habrá dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá sufrimiento, y ese lugar es para ti y es Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria y una vez más te invitamos a que visites nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a profundizar en el estudio de la palabra. Bueno, estamos hablando de las experiencias que nos deja el libro de Job, y hay una muy interesante, ¿no?, que es una parte importante del libro, los amigos de Job. E incluso nuestra lección menciona con amigos como estos. ¿Para qué queremos enemigos? ¿Para qué queremos enemigos? Así es.
Es paradójico otra vez el que incluso las oposiciones que podemos tener de nuestros amigos, nuestros familiares en cuanto a nuestras decisiones con respecto a Dios, podemos tener ataques, podemos tener momentos de contradicción con ellos, y que eso nos puede ayudar a flaquear tal vez, si lo tomamos a mal, o a fortalecernos en la fe. Sí, a veces nosotros nos olvidamos que debemos ser compasivos, ¿no?, con las personas, y muchas veces nosotros emitimos juicios, Nelly. Yo sé que a ti te toca trabajar con la parte emocional, psicológica de las personas, y que un amigo te traicione, que un amigo te lastime, repercute en muchas cosas, ¿no? Claro que sí. La gente hoy en día sufre de desesperanza, ya no hay esperanza y ya no hay confianza ni siquiera en el amigo. Y nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de confiar en alguien que se ve. Entonces, por eso es que, como la Biblia lo dice, ¿no?, nosotros venimos aquí para ser semejanza y mostrar el amor de Jesús a los demás. Y cuando nosotros fallamos, pues la gente que no conoce a Dios y que tampoco lo estamos reflejando nosotros, no puede ver nada tangible, no puede ver el amor. Es allí donde pierden la esperanza, empiezan sí, la gente sí cree que hay un Dios, pero dice, no, Dios no está conmigo, Dios no me ayuda. Sí, Javier. Sí, yo creo que en realidad los amigos de Job pues no tenían una mala intención en lo que hacían, pero también debemos de tener cuidado en qué es lo que nosotros reflejamos hacia los demás. Tal vez ellos, adecuado a su tiempo, no estaban en algo tan incorrecto, decían lo que pensaban, pero tal vez no se preocuparon tanto por Job, se preocupaban más por imponer sus pensamientos que por lo que Job necesitaba en ese momento. Si Job en ese momento estaba sufriendo, tal vez él necesitaba palabras de aliento en lugar de una reprensión teológica. Y tal vez es algo que se pueda adecuar a nuestro tiempo, que a veces vemos a personas que necesitan palabras de ánimo más de nuestro juicio. A veces pareciera que hay una tendencia es más fácil juzgar que ayudar. ¿Lo han sentido usted a veces, esa situación? Que de pronto, en vez de ver una mano que está estirándote para ayudarte, pareciera que es una mano que te rechaza. Parece ser una tendencia natural. La opinión popular ahora en el mundo es que, como hace un momento que estamos hablando del mal, la opinión popular es que el mal no existe. Y la opinión popular es que cuando alguien está sufriendo, lo primero es buscar culpas en lugar de buscar razones y soluciones. Si nosotros tuviéramos que hacer un ABC de cómo nos debemos de relacionar con los demás, independientemente si es tu amigo, si es tu familiar o si es un desconocido, ¿qué pondríamos nosotros en ese ABC de nuestra relación con los demás? Yo creo que la A sería preocuparte primero por el prójimo. Preocuparte. La Biblia lo dice, ama a tu prójimo. Okay. Una preocupación hacia los demás. Primer paso. Y en vez de enfocarnos en el error, ¿no? Porque pues siempre dice uno, pues antes de fijarte en qué estás errando, pues fíjate también qué tienes tú. Si yo me creo que no soy realmente pues santa o perfecta, ¿cómo voy a andar juzgando y viendo los errores que tú tienes? Bueno, reconocer cuál es mi situación puede ayudar, entonces. Entonces dice la lección, ¿no?, que hay que ver a las personas con gracia y con perdón. Okay. Y en el ABC creo que entraría el aprovechar esas oportunidades aún de las contradicciones que podemos tener con los amigos, de que en esas situaciones podemos crecer, así como la experiencia de Job. Esos amigos que llegaron con un buen motivo, llegaron con él a corregir su teología con acusaciones. Job necesitaba realmente gracia y perdón, pero finalmente Job, después de su diálogo con sus amigos, después del diálogo con Dios, él creció en su fe, se fortaleció. Usted dijo algo interesante. Usted menciona de que en la vida van a haber dificultades, van a haber aflicciones y que no lo vamos a poder evitar, ¿no? Por lo mismo son las cosas que nos hacen crecer. Y dentro de nosotros como amigos, algo que podemos hacer es solamente estar. El estar, el acompañar, el no decir, no, mira, todo va a estar bien. O el decir, no, mira, vamos a buscar a un culpable. Sino hey, lo vas a pasar.
te va a ayudar, te va a servir. Y uno cuando ya pasa la dificultad y avanza, uno se siente bien y ahora puede todavía pues pasar lo siguiente, ¿no? Porque siempre algo nos prepara para algo más difícil. Es interesante una palabra que se repite a través de las imágenes, las fotografías que podemos encontrar en Job, es el sufrimiento. Sí. Pero depende también de la actitud que nosotros vemos esas situaciones. Hay un pensamiento muy hermoso que dice, en la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Nos preguntamos ahora, según el consejo popular, ¿quién ve flores en los cardos? ¿Quién ve rosas en las espinas? Sino que lo ponen en unas perspectivas inversas. Ven primero el problema antes que ver el beneficio que incluso una experiencia contradictoria nos puede traer en la formación de nuestro carácter. ¿Cómo? Sí, adelante, Javier. Sí, yo creo que muchas veces cuando estamos sumergidos en un problema o en una situación difícil, no vemos el panorama tan amplio de, por ejemplo, Job. Él estaba sufriendo en ese momento, pero no veía que después él iba a volver a tener el doble de hijos, iba a ser más bendecido. Entonces yo creo que eso nos pasa a nosotros. A veces nos enfrascamos en un momento, pero no vemos un panorama tan amplio. Pero lo que nos puede ayudar y lo que podemos nosotros ayudar a los demás es enseñarles en que deben de confiar en Dios y que a los hijos de Dios todas las cosas les ayuden a bien. Tal vez en ese momento no, pero a la larga vamos a encontrar cosas buenas, bendiciones, y a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. La lección menciona algo interesante, más que espinas y cardos, ¿no? Al estudiar ese trimestre nos quedamos cortos para describir el sufrimiento de Job. O sea, yo la verdad lo reconozco, lo pienso y no hay respuestas suficientes para el dolor que le tocó vivir a Job. A veces nosotros con cosas mínimas se nos cierra el mundo. El solo imaginar lo que vivió Job nos recuerda que esta vida es difícil. Pero algo que pude ver en el libro de Job también fue que, paralelo al sufrimiento, era la esperanza y la confianza en Dios. ¿Cómo podemos hacer un balance nosotros en este mundo de pecado, en este mundo de dolor, de sufrimiento, de cosas inesperadas, desgracias que llegan? A veces uno lo toma uno de manera repentina. Puedes estar un día muy bien y el día siguiente mal. ¿Cómo podemos hacer nosotros un balance y decir, sí, yo debo seguir adelante y no me voy a dar por vencido? Que todo esto va a pasar. Que tenemos ya la esperanza, que tenemos, como lo dice Apocalipsis 21:2, ¿no? Dice, la nueva Jerusalén nos espera. Entonces el mantener en mente las promesas que existen en la palabra de Dios pueden ayudarnos. Claro. Nuestra vida entonces se queda finita, ¿no? Okay. ¿Qué vamos a durar? 100 años. Pues 100 años para la eternidad no va a ser nada. Sí, ingeniero. El sufrimiento que podemos pasar nosotros acá, en este breve tiempo que nos toca vivir en esta vida, debemos de considerarlo infinitamente pequeño ante tan considerable peso de gloria, como dice la Biblia en el cumplimiento de la promesa que Dios nos ha dado. La palabra de Dios nos da confianza para continuar, ¿verdad? Así sí. es. También algo que nos puede ayudar es ver nuestro pasado o ver el pasado de algunas personas que nos han inspirado. Si Dios estuvo con nosotros en el pasado, quiere decir que Dios va a estar con nosotros también en el futuro. No debemos de dudar de eso. El ver los ejemplos nos puede motivar. La lección hace una comparación entre Jesús y Job. Qué interesante, cómo lo vieron ustedes en su estudio personal. Parece ser no ser un símbolo muy perfecto que apunte a Jesús, pero en el fondo, en el sufrimiento de Job y en su esperanza y su fe puesta en el Señor, sí representa lo que Cristo vino a dejarnos como ejemplo también. Uno de los ejemplos es de que Job sufrió sin tener culpa. Nuestro Señor Jesucristo sufrió sin tenerla, ¿no?
¿qué otro aspecto podemos ver entre la relación de Job con nuestro Señor Jesucristo? El enemigo siempre anduvo detrás de ellos, intentando que cayeran y también cayera su fe. Okay. O que maldijeran a Dios, ¿no? Entonces, que fallaran a su Dios. Fueron acosados los dos por el enemigo en todo momento, ¿verdad? Como león rugiente trataba de destruirlos. La fe de Job fue probada constantemente. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Los dos no pecaron, los dos avanzaron. Se mantuvieron fieles hasta el final. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar en nuestra comparación? ¿Cuáles son las semejanzas? El libro de Job, versículo 25 del capítulo 19, Job dice, y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, él mismo habla de su resurrección futura como su esperanza. Y Jesús se levantó de la muerte como garantía de nuestra salvación futura. Sí. Entonces, si vino Dios como Jesús por medio de su Hijo, y fue un hombre que no pecó, que pudo pasar este conflicto, y también Job, siendo como nosotros, pecadores, normales, humanos, entonces también podemos tener el ejemplo que podemos pasar estas dificultades. Así como Job obtuvo la victoria, nosotros podemos, Jesucristo, nuestro Salvador, obtuvo la victoria, nosotros tenemos asegurada la victoria. Y ahora sí que nos podamos preparar para el sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento no va a desaparecer, van a venir pruebas más grandes. Tenemos la garantía, tenemos la garantía por el hecho de que así como a Job se le identifica como un hombre que fue tentado, Jesús también fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso nos da garantía a nosotros también de que en Jesús podemos tener la victoria. Brevemente, ¿con qué nos quedamos con esta última lección del trimestre? Yo me quedo con que esta vida no tiene significancia. Nosotros, el único interés dentro de nosotros es el componer nuestro carácter, el pulirlo, como una piedra, como un brillante, ¿no? O sea, vivir en esta vida es una preparación para la vida eterna. Sí, Javier. Yo me quedo con el ejemplo de Job durante toda su vida, que no importan las tribulaciones o no importa si te va bien, que la constante de tu vida sea confiar en Dios. Ingeniero. Yo me quedo con el ejemplo de Jesús que nos deja simplemente varias condicionantes. Si nuestra vida se rige por nuestra obediencia a Dios y a su amor, si alcanzamos la altura del carácter de Cristo, si reflejamos su amor y atraemos a otros también al reino de Dios a través de nuestro ejemplo, siendo fieles aún en la adversidad, glorificaremos a Dios y seremos justicia de Dios en Cristo Jesús. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que este nuevo año que ya está por iniciar sea un año de grandes bendiciones. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos durante este año 2016 en nuestros repasos, en nuestro estudio de la Escuela Sabática. Les deseamos un feliz año nuevo y nos vemos en la próxima en la Escuela Sabática Universitaria.